Qué lindo la hija acompañada por el padre. Santo. Dios te bendiga adelante, hermano. No se vale. Gloria a Dios. Quiero compartir algo en la palabra, primeramente. Se encuentra en Romanos 8:15. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, lee así Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Santo. El sábado pasado comencé a dar mi testimonio a través de esta emisora, lo cual ha sido una bendición para mi vida de parte del Señor, porque yo no me esperaba esto. Yo esperaba una invitación para predicar en una iglesia o algo, ¿verdad? Pero le plació al Señor hacerlo así. Yo doy gracias a Dios, porque antes de convertirme era leña para el infierno, y ahora Dios pues le ha placido bendecirme de muchas formas. Gloria a Dios. Y quiero decirles que estuve hospitalizado en el hospital de veteranos por cerca de 10 meses. Allí padecí mucho a causa de un demonio que me atacaba, me posesionaba, y se sentaba sobre mis espaldas a reírse y a decirme: mira cómo te tengo. Y pasé muchas vicisitudes, porque al yo perder la mente, aquel demonio me enmudeció, no podía hablar. No sabía dónde estaba, los enfermeros tenían que andar conmigo, porque luego que yo salía de mi cuarto no sabía dónde estaba, y me acostaba hasta encima de los otros enfermos de noche. Y me tenían que buscar y llevarme a mi cama. Y ahí empezaron a darme unos medicamentos que fueron haciendo una debilidad en mi sistema. Porque la droga y todo aquello que nosotros ingerimos lo que hace es debilitar el alma. De una forma, aleluya, que el enemigo puede entrar y posesionar a cualquiera que esté bajo los efectos del alcohol o de cualquier droga que sea. Allí padecí tanto, aleluya, que los demás enfermos me decían el robot. Porque yo caminaba como un robot. Mi mente ya no sabía yo quién era, y estuve así por 10 meses, largos meses, en donde si salía al desayuno tenía que ir un enfermero conmigo para que me trajera nuevamente al lugar, porque yo me perdía, yo no sabía, no conocía a nadie. Los demás enfermos no querían estar conmigo, pues, debido a mi condición, porque yo no hablaba con nadie, yo simplemente estaba ahí como un robot que no sabía qué hacer. Bendito sea el Señor. Pero siempre hay seres que Dios pone en nuestro camino, que Dios escoge. El hermano Ángel Vázquez Pla estaba allí enfermo también, supuestamente, pero Dios lo tenía allí con una misión, y era predicarme a mí. Este varón estuvo allí conmigo cerca de 30 días, en los cuales él me habló del Señor y me dijo que Dios podía libertarme, pero como yo estaba en una condición que escasamente podía poner atención a nada, mi mente estaba en otra dimensión. Pero siempre cuando Dios escoge a alguien para ser instrumento, sus palabras llegan, porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Muchas veces nosotros podemos decir: no le voy a predicar a ese porque ese tipo está lejos, él está fuera de sí. Pero si el Espíritu de Dios nos dice a nosotros que prediquemos, sea en una luz, sea en una oficina, sea en la calle, donde quiera, es porque ya Dios ha proveído ese minuto de racionalidad, de razón, para que esa persona capte el mensaje. Porque esa palabra se va a quedar ahí en el momento oportuno, cuando la persona está tomando decisiones que pueden ser contrarias a su propio bienestar. El Espíritu Santo entra y pone esa palabra, porque el Espíritu Santo es el que nos acuerda toda la palabra. Él lo dijo, el Señor lo dijo: el Espíritu Santo os acordará todo lo que yo os he hablado. Y en el momento más decisivo de nuestras vidas, el Espíritu Santo nos trae a la memoria, porque Él es el que provee ese segundo de claridad emocional, de claridad mental,
A mí me ponían una inyección allí todos los meses. Y cuando me ponían esa inyección yo me transformaba, me salía de sí. Y muchas veces venía a cobrar la razón allá después de 2 o 3 días en el seclusion. Y salía de ahí nuevamente a sufrir. Por eso cuando cuando el Señor me libertó, y ese texto de Romanos 8:15 llegó a mi vida, yo he puesto ese texto en mi corazón. Porque yo estaba esclavo. No entendía lo que estaba pasando, estaba siendo esclavizado por un demonio, siendo atormentado por un demonio. Y no entendía que yo era un esclavo. Y así hay muchas personas, aleluya, que dicen que están sanos, que están bien, que están cuerdos, pero son esclavos. En Juan 8:36, 8:35 y 36, el Señor le decía a los judíos, a su propio pueblo, el 35. Amén. San Juan 8:35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Esos textos han llegado a mi vida y es necesario que las personas que están buscando a Dios, que han recibido una bendición de Dios, busquen en la palabra, porque ella nos da la clave y nos da las armas que necesitamos, como dice en 2 de Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra es algo que nos limpia, porque el Señor le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y si nosotros no intentamos leer la palabra, no podemos ser limpios, porque primeramente la palabra dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpió nuestras conciencias de obras muertas. Y esas obras muertas eran las que estaban atormentándome a mí en el hospital de veteranos, porque yo mientras estuve en Vietnam, yo ingerí muchas drogas alucinógenas, hice muchas cosas y en esos momentos ese demonio entró en mí a causa del vicio que yo adquirí en Vietnam de marihuana y de speed, que llamaban velocidad. Eso me destruyó la mente. Yo no sabía que en mí había un demonio, porque muchas veces yo veía a la gente que me miraban y era que yo me estaba comportando de una forma incorrecta o verdad que yo no sabía lo que estaba haciendo, yo hablando solo y muchas cosas. Aleluya. Pero cuando yo conocí, que yo doblé mis rodillas en aquel altar en el hospital de veteranos, que yo sentí aquello que entró en mi mente y en mi corazón, sentí aquella presencia, aquello que me decía siempre y me dice todavía que no estoy solo, que trajo paz a mi vida, que sacó aquel demonio de mi mente y me libertó, me trajo nuevamente a la realidad. Y muchas personas están viviendo la vida y no están en la realidad, están esperando que alguien venga y los liberte. Y muchas veces, aleluya, como me pasó a mí, llegamos a tocar el fondo, y yo llegué a tocar el fondo cuando estaba en veterano. No esperemos, aleluya, que vengamos a tocar el fondo para abrir los ojos. Busquemos de Cristo antes que se nos derrumba el mundo alrededor nuestro, porque yo pensaba en aquel hospital que yo jamás iba a poder salir de allí. Sin embargo, tenía la opción de yo salir caminando de allí. Yo podía escaparme en cualquier momento que yo quisiera, pero no podía, porque estaba encadenado, estaba atado, mi mente estaba destruida. Y hay muchas personas que tienen un problema que los ata, que los destruye, y caminan libremente por la ciudad, por todos lados, pero son esclavos. Y ellos mismos saben que no pueden salir de donde están. Y así mismo hacía yo tenía la puerta abierta, yo podía irme en cualquier momento de aquel hospital, pero no podía, era esclavo. Me había atado el enemigo tanto, me habían dado tanta droga en ese hospital, porque los doctores creen
que pueden arreglar muchos problemas. Quizás hay algunos problemas que sí son físicos y ameritan medicamentos, pero hay otros problemas que son espirituales. Y los medicamentos lo que vienen a hacer es agravar esta situación. Y eso fue lo que me pasó a mí. Hay personas que siguen caminando en el mundo, ingiriendo drogas y alcohol, y haciendo cosas que luego la gente le dicen, tú hiciste esto, hiciste aquello, y no se acuerdan. Y después se arrepienten, pero como son esclavos de ese vicio, vuelven otra vez a lo mismo porque no pueden romper las cadenas. Y el único que puede romper las cadenas es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede entrar y romper las cadenas y libertarnos de esa prisión en la que vivimos. No tenemos que estar metidos en una cárcel para estar presos. Porque hay confinados que están presos, pero son libres. Son libres en su corazón, son libres en su mente y en su espíritu. Y están allí presos, pero ahí llegará un momento dado en que el Señor tiene una fecha para sacarlos de allí, para predicar su palabra, para dar su testimonio, como yo estoy dando el mío. Que yo no me avergüenzo de decir este testimonio, de darlo, compartirlo con el público que está al otro lado allá, porque no me avergüenzo de Cristo. Y lo doy dándole la gloria a Dios y agradecido del Señor que me sacó de aquello. Y muchas personas piensan, yo no quiero confesar esto porque es una vergüenza para mí. Se avergüenzan de decir que están alcohólicos, se avergüenzan de decir que no pueden abandonar el adulterio, que no pueden abandonar la droga, porque ya las drogas los tienen encadenados. Pero en sí nosotros no tenemos que pensar que estamos en la prisión. Tenemos que pensar que si nosotros confesamos nuestro pecado, que si nosotros vamos delante de Dios, Dios rompe las cadenas y abre la cárcel y nos saca de donde quiera que nosotros podamos estar. Yo estaba bien metido, ido perdido completamente. Yo reconozco que si el Señor no me llega a libertar, yo no estuviera aquí, quizás estuviera muerto, o quizás estuviera todavía confinado en un manicomio, sufriendo. Pero le doy gracias a Dios, aleluya, que Dios envió a ese varón. Y en este momento yo estoy dando este testimonio. Y hay personas que yo sé que están teniendo unas experiencias terribles, espirituales. Se sienten atacados, se sienten acechados, tienen pesadillas. Se acuestan en la cama y cuando se acuestan en la cama no piensan que van a descansar, piensan que van a entrar en otra pelea, en otra batalla con pesadillas y sueños. Y sienten, aleluya, como yo he tenido experiencia. Yo sentía ese demonio que se sentaba encima de mí. Yo sentía ese demonio que se sentaba en la cama. Yo sentía ese demonio que me hablaba. Y hay muchas personas que tienen estas experiencias, que están teniendo este problema y no quieren porque el diablo los avergüenza. ¿Cómo tú vas a decir que tú estás loco? ¿Cómo tú vas a decir que tú tienes este problema? Pero si damos un paso al frente y no nos avergonzamos, porque yo le doy la gloria a Dios, que yo le confesé a Dios, le dije, yo no quiero estar aquí, yo estoy siendo atormentado, yo se lo confesé al Señor. En el altar le confesé mis pecados, le confesé que necesitaba salvación, que yo necesitaba salir de allí, que yo no quería estar allí. Y el Señor me oyó. Y en esta hermosa tarde, el Señor puede librarte. El Señor puede, si tú le confiesas al Señor que tú necesitas del Señor. Porque luego que Él te liberte, Él te va a dar las fuerzas para tú testificarlo y ser un instrumento en las manos de Dios para que otros salgan y vengan a la luz. Hay personas, aleluya, que sienten voces extrañas, que oyen voces. Y esto es un problema que es nada más y nada menos que una posesión de demonios que entran en la mente del individuo y lo hacen oír y ver cosas, ver aleluya, imágenes, aleluya, y soñar sueños, aleluya, que creen que estos sueños están gobernando su vida. Creen que eso que están sintiendo, que están oyendo, le está gobernando. Por eso es solamente una ilusión. Y eso no existe. Para la realidad no existe. Existe en la mente del ser humano, pero no existe para la realidad. Y si nosotros le damos la espalda a eso, porque yo, después que yo me convertí, que tardó el Señor, no tardó el Señor, tardé yo en hacerme salir del manicomio,
en el 74 y no fue hasta el 79 que el Señor me libertó. Porque yo persistí en la cadena que había empezado. Y cuando salí de la prisión del manicomio, me dieron el dinero de retroactivo de la pensión. Y ahí se olvidó Vale del Señor. Y hay muchas personas que han hecho esto. Después que han sido sanos, después que han tenido la oportunidad, han sido bendecidos y se olvidan, en el afán del mundo se olvidan de que fue Dios quien los libertó. Y vuelve el enemigo otra vez a encadenarlo y a decirle, ya tú no tienes salvación, porque ya el Señor te libertó y ahora volviste otra vez y el Señor no te va a perdonar. Pero eso es mentira, porque yo estuve también fuera de los caminos del Señor y el Señor me rescató nuevamente, me trajo. Yo estuve cerca de 8 o 10 años fuera del Señor y le doy gracias a Dios que el Señor me rescató nuevamente. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, primeramente quiero enviar un saludo a mi pastora Miltairi Fuentes Torres y a la copastora Nilsa Quiñones y a mi amigo Giovanni Villalongo y a Yanela Ponte, a Luis Quiñones, a Oscar, a todo este grupo que están también en otro programa, en otra emisora, ayudando al hermano Villalongo. Y nosotros nos unimos también al séquito allá. Gloria a Dios, que ha sido una bendición. Gloria a Dios. Los amo a todos. Aleluya. A mi hermano Pedro Lugo, que estaba hospitalizado en el Doctor Hospital. Él es un paralítico encamado. Gloria a Dios. Y él fue el que me dio la profecía. Fue el que el Señor usó para decirme que me iban a invitar. Y si el Señor le promete algo, no se olvide. Póngase a orar por eso. Póngase a orar. Yo me puse a orar y vino, el Señor encontró la forma de cómo contactarme. Yo no sabía cómo, pero el Señor lo hizo. Él es el que sabe todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Y qué dice esa hija? Santo Jesús, yo estoy bien agradecida del Señor, porque a pesar de todas las circunstancias que mi papá pasó, ¿verdad? Pues Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor y siempre pues nos lleva a sus caminos. Y estoy agradecida de Él, que estuve con Él en sus campañas, levantando las iglesias, levantando campos en Loíza, en Río Grande, y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por toda esa bendición que tengo de ese conocimiento y que sigo aquí a estos días, ¿verdad?, predicando y escuchando y educándome en el Señor. Amén. Están las puertas abiertas para ustedes. Gracias. Y para todas esas amistades que tú tienes y esos hermanos de la fe, están todos invitados. Este es Puerto Rico para Cristo, respirando amor. Las más expresivas gracias a la persona que llamó para donar la camita de posiciones para la joven de los 18 años que está muy enferma. Ya el hermano Núñez nos debe estar escuchando y